Qué alegría una vez más poder salir al aire, si me permiten usar la palabra. Estamos en este podcast titulado Hablando con los amigos de mundo. Y hoy hemos invitado a otro de nuestros grandes, buenos amigos de años, de décadas. Guido Guerra, amigo mío. Estamos en esta serie, en los días domingos en la iglesia, en los grupos pequeños, latidos. Estamos regulando los deseos del corazón. Pero Guido, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy contento, agradecido con Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, sabiendo que Él es el que regula nuestro corazón, ¿verdad? Y el estar aquí con vos es un privilegio también. Excelente, muchos años de conocernos, muchos años de buenas aventuras en el ministerio y tantas cosas que hemos hecho juntos. Pero qué interesante entender que la esencia, según la Biblia, porque hoy vamos a hablar siempre del corazón, pero cómo nuestro corazón se hiere. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo está sobre él, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y una de las asignaciones de Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, era vendar los corazones quebrantados. Si la Biblia habla del corazón, que es parte del espíritu y del alma, y un corazón quebrantado es un corazón herido. Y la pregunta es muy difícil pensar que un ser humano no haya sido herido en su corazón, porque es un mundo caído. Aún nuestros padres, siendo cristianos, siendo buenos, dice la Biblia, sean vuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, pero no todos los días nos están dando dádivas, y no estoy pensando en obsequios materiales, porque nuestros propios padres también tienen sus propios desafíos y diferentes etapas de la vida. Principalmente cuando uno es un niño, el papá, la mamá están entre los 20 y 30 años, generalmente, hay excepciones, y uno a esa edad tiene que sacar adelante la familia, tiene que comprar una casa, tiene que terminar de pagar una casa, se está posicionando en la vida y no tiene la capacidad de entender cómo educarnos y cuidar la esencia del corazón. Ha sido muy revelador entender esa teología del corazón. Así es, la verdad es de que yo lo pienso en mi familia. Ahorita que hablas, la raíz de mi familia, mi papá, ¿verdad? Él pues fue muy afectado, ya que él perdió a sus padres desde la edad de 7 años. Entiendo que tu papá trae algunos genes alemanes. Sí, así es. ¿Quién? Así ¿Un es. abuelo de él? El abuelo de él, sí. Tal vez por eso Guido suena a un nombre alemán, ¿va? Sí, pero yo creo que la intervención divina en un corazón herido es vital. Sí, porque ¿verdad? Fíjate, Guido, que yo creo que todos los seres humanos somos heridos en el corazón porque nacemos en una guerra. Según la Biblia, cuando Adán y Eva están en la tierra, vemos a la serpiente, que Satanás utiliza la serpiente. O sea, que desde que Adán y Eva fueron puestos en la tierra, Dios les da el corazón y están los deseos centrales, los anhelos centrales del corazón masculino y el corazón femenino, y ahí venía una vida plena, una vida de plenitud. La serpiente, el diablo, trata de distorsionar, de destruir lo que Dios tanto ama al ser humano. No puede tocar a Dios, entonces nos destruye. La manera de destruirnos es dañar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Y cómo nos destruye? Nos destruye haciéndonos una herida, pero en nuestros 3 deseos centrales. Si recapitulamos, a ver, ayúdame, los 3 deseos centrales del corazón del hombre. Uno de ellos es honra, poder y gloria. La honra, poder y gloria tienen diferentes rostros según el hombre. La honra, poder y gloria en el hombre es ser guerrero, ser aventurero y ser enamorado, conquistador del corazón de una mujer. Los deseos de honra, poder y gloria de la mujer son distintos, aunque honra, poder y gloria es un terreno común para hombre y mujer, pero en la práctica son distintos. Guerrero, aventurero y conquistador de una mujer. Y los deseos de la mujer encajan con los del hombre. La mujer revela belleza. La mujer fue hecha para expresar belleza. La belleza de Dios la expresa la mujer. Pero también la mujer tiene otros 2 deseos centrales, aparte de expresar belleza, y es ser
cautivante, ser cautivadora, ser vulnerable, ser invitada a la aventura. La mujer fue hecha para sentirse la persona más importante en la vida de un hombre. Cuando un hombre le dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres casarte conmigo? Quiero toda la vida pasarla contigo. La mujer se siente no solo la mujer más bella, sino la mujer más importante en la vida. Y la mujer fue hecha también con ese rol de ser enamorada. Una aventura, ¿verdad? De que el hombre la enamore. Muy bien. Entendiendo los 3 deseos del hombre y los 3 deseos de la mujer. Guerrero, aventurero, conquistador de una mujer. La mujer quiere ser conquistada por un hombre, quiere ser no la aventura, la compañera de la aventura, y quiere develar, expresar belleza. Entonces, ¿qué hace Satanás? En estos 3 deseos que tenemos, todos los hombres nos queremos sentir así, guerreros, aventureros y conquistadores de una mujer. Y lo que va a hacer el diablo a través de una herida, o sea, a través de una circunstancia, es dañarnos. Que nos hacemos la gran pregunta, ¿será que tengo lo suficiente para ser guerrero, aventurero y conquistador de una mujer? Pero hemos entendido a través del libro de John Eldredge que generalmente quien hiere el corazón de un niño, de una niña, de un hombre y una mujer es el papá. Porque cuando uno es un niño no tiene la capacidad de ir delante de Dios, decirle, Dios, tú me hiciste, tengo lo suficiente, tengo lo necesario para ser ese hombre en la vida, para ser el verdadero guerrero, el verdadero conquistador de una mujer, el verdadero aventurero. Entonces uno se está formulando inconscientemente esa pregunta, tal vez no la logra verbalizar, no llega uno con su papá cuando tiene 3 años, papá, ¿será que yo voy a poder enamorar y me voy a lograr casar? El niño no lo está pensando, no lo está expresando de esa manera. Pero los padres, principalmente papá, ojo, para nosotros que somos hombres es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. La mamá también juega un papel importante, no lo dudamos, pero es el hombre, el papá, el que tiene la capacidad no de validar el deseo del corazón, porque ese es solo Dios, porque Dios es el creador de nosotros los seres humanos. Pero entonces, ¿qué papel juega el hombre? El papel del hombre es, si no es validar, es afirmar los deseos que tenemos los seres humanos. Y generalmente, ¿qué hacen los papás? No afirmarlo. Cada uno de nosotros tiene una historia. ¿Cuál es tu historia, Guido? ¿Cómo fue la relación con tu padre? Pensando en estos deseos, ¿qué palabras, qué acciones? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Okay. Realmente no es fácil contar esto porque son situaciones que te marcan la vida, pero quisiera tal vez comentar quién era mi papá. Mi papá se queda huérfano a la edad de 6 años, tanto de papá como de mamá. Y a él le tocó que salir adelante solo en la vida desde esa edad. Él termina en una casa donde, como decimos, lo recogieron en una casa. Y él tuvo que salir solo en la vida, trabajar desde esa edad. Wow. Entonces él no recibió ninguna afirmación, ninguna validación de parte de sus padres. No tuvo una imagen paterna ni materna. Entonces él le tocó que bregar solo, sin afecto. Agradezco a la familia que le haya recogido, mas sin embargo él tuvo que salir adelante. Eso marcó la vida y el comportamiento de mi papá, obviamente. Yo recuerdo que unas frases que él tenía era: así me criaron a mí y así voy yo a criar a mis hijos. ¿Y cómo lo repetimos? Es un cliché, ¿verdad? Exacto. Así crecí yo y así tenés que aprender. Sí. Entonces, quizá en ese entonces mi papá, que no conocía al Señor, su experiencia de la vida muy pobre en afecto, en amor, él creció así y quizá eso afectó mucho nuestra relación de padre e hijo. Abonado a eso, que yo tuve una madre que era una mujer de Dios, de oración, evangelizadora. Quizá la experiencia fue que ella no tuvo la sabiduría en su momento de no contarme cosas que ella vivió con mi papá antes que yo naciera.
Entonces, quizás sufrimientos que Ella tuvo te los contaba a vos. Ella me lo contaba y yo me convertía, lo que decimos, en un paño de lágrimas, en su consejero, desde muy niño. Y vos eras más pequeño porque El más pequeño. no hubo hermanas, ¿verdad? No. Tuvimos 2 hermanas que fallecieron pequeñas, pero... Tenés 3 hermanos varones somos mayores. 6. 6 varones. Sí. Wow. Y más las 2 niñas eran 8. Eran 8. 6 varones en una casa. 6. Ya me imagino la hora de sentarse a comer en esa mesa. Oh, no, eso con era... un ojo cerrado y un ojo abierto. no, oraba. así era. Porque así era. La comida era industrial en la mesa y si te descuidabas te quedabas sin nada. Claro, entonces ahí había masculinidad por todos lados. 7 corazones masculinos, va tu papá, 6 ustedes y tu mamá pues era el único corazón femenino. Sí. Y entonces tu papá con esa historia tan difícil y el daño, algún tipo de daño que le hizo a tu mamá. Definitivamente. Y tu mamá te lo contaba a vos y eso fue creando... Entonces el problema era lo que mi mamá me contaba más lo que yo veía. Uh-huh. Entonces eso se maximizó en mí y me llevó a tener un resentimiento, odio, rencor hacia mi papá. Claro que cuando venimos a los pies de Cristo y entendemos todo eso, nos damos cuenta del sufrimiento que tuvo mi papá. ¿Cómo podía él expresar amor? ¿Cómo podía él...? Era un corazón herido, ¿va? Exactamente. En sus 3 deseos, desbalanceado. Totalmente. Irregular el corazón en su frecuencia cardíaca. En esta analogía, me imagino como guerrero, tu papá, pues no sé, algunos tienden a minimizarse. Él estaba maximizado. Entonces debió haber sido un poco violento tal vez. Sí. Sus palabras ofensivas. Sí, así es. ¿Tuviste episodios duros con él? Sí, quizá lo vivieron más mis hermanos, yo lo viví también, pero quizá lo vivieron más mis hermanos mayores. Pero a lo que yo entiendo ahora con esta herida era que su comportamiento, su carácter, su forma de ser fue totalmente diferente a lo que Dios tenía para él, ¿verdad? Claro. Dios nos creó de tal manera que nos hizo balanceados y como hemos hablado, Satanás lo que quiere es provocar estas heridas para que esos deseos sean o minimizados o maximizados, no tengan el balance perfecto para poder tener una vida plena. Y mi papá pues tuvo esa experiencia muy dura, muy difícil, y ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Y lo entendí obviamente cuando en su momento pues llegó el perdón, ¿verdad? La misericordia de Dios y el perdón. Y pude comprender muchas cosas en él porque él era como era, ¿verdad? A causa de eso. Pero mientras yo no lo entendía, yo fui herido. Uh-huh. Habían muchas heridas en mi corazón que eso también desbalanceó mis deseos uh-huh. De honra, poder y gloria. Y yo crecí de esa manera. Crecí con mucho resentimiento, con mucha amargura. Y esto no permitía yo poder disfrutar de una vida plena, una vida quizá sana, ¿verdad? Yo quizá me minimicé, me retraía, vivía en soledad, muy pocas amistades, muy ensimismado, ¿verdad? Y con muchas luchas internas a raíz de esas experiencias vividas, ¿verdad? De pronto lo que yo sufrí de mi padre tal vez no fue lo que vivieron mis hermanos, ya que mis hermanos vivieron con él. Quizá yo tuve la experiencia de el abandono de un padre porque mi papá tuvo que trabajar fuera, vivió en Estados Unidos por muchos años y luego trabajó fuera de donde nosotros vivíamos. Entonces la ausencia de mi padre también marcó mi vida. Uh-huh. Y las veces que podíamos estar juntos, quizá era donde yo sufría. Yo reconozco mis faltas porque una cosa son las faltas de los padres, ¿verdad? Que por sus propias experiencias, sus propias heridas, y otras son las que nosotros también asimilamos. Con mucha vergüenza cuento esto, pero yo recuerdo que era tanto el resentimiento que yo tenía hacia mi papá que cuando él se despedía de nosotros, llegaba a la casa cada 15 días o una vez al mes, y cuando él se despedía porque se tenía que ir a trabajar, recuerdo yo que
En mi pensamiento era, está saliendo de casa y de pronto viene un camión, lo atropella y se muere. Sí, pues. Entonces, había mucho resentimiento. Había mucho resentimiento en mí hacia mi padre. Cuando yo escuchaba a mi mamá, los sufrimientos quizá que tenía, yo llegué a decirle a mi mamá, mamá, divórciese de él, ¿verdad? Divórciese de él. Nosotros podemos salir solos en la vida. Por ese corazón herido que yo también tenía, ¿verdad? Mi mamá fue una mujer muy sabia que hizo caso omiso a mis peticiones, ¿verdad? Ella fue muy fiel al Señor y fiel a su matrimonio hasta el último día, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, estas experiencias que yo tuve, pues fueron creciendo en mí, ¿verdad? Toda mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud, un falso yo, ¿verdad? Un falso yo. Guido, qué interesante, porque tu historia parece la historia de muchísimos, sinceramente. De seguro que un alto porcentaje de las personas que amablemente nos están oyendo, nos están viendo, primero, si te conocen, se sienten sorprendidos, ¿verdad? Porque hoy conocemos tu testimonio, tu historia, cómo Dios te usa, la unción que tenés, la autoridad. Sos un hombre de Dios, tu hogar maravilloso, tu esposa, tus 2 hijas. Y a uno le cuesta cuadrar una vida ejemplar con una historia dura, con una historia trágica. Realmente cuesta eso. Y uno dice, bueno, él es un hombre de Dios, él tiene un buen hogar, él tiene un buen matrimonio, supo tratar bien a sus hijas. E inconscientemente uno dice, seguramente él también viene de una cuna cristiana, viene de una cuna amorosa, viene de una cuna donde hubo un padre sabio que pudo aprobar a los hijos. Ahorita estamos viendo que no, porque es la historia de la mayoría de los guatemaltecos o de la gente que nos escucha. Y obviamente había una herida en tu corazón, porque había amargura. La amargura no surge del aire, la amargura está conectada a alguna raíz, a una raíz de algún acto, de algún incidente. Bueno, había una historia, uno ama a la madre y quien daña a la madre, entonces provoca herida en el corazón. Y algunas palabras, como decís, quizás las acciones más fuertes las vivieron tus hermanos que crecieron con tu papá. Pero de alguna manera vos, todos los seres humanos, esperamos la aprobación de alguien. Fuimos hechos esperando que alguien nos aplauda en estos 3 deseos centrales que tenemos: poder, honra y gloria, manifestar en nosotros los hombres de ser guerreros, de ser aventureros, de saber conquistar a una mujer, y esperamos la aprobación, principalmente de papá cuando uno es un niño. ¿Y vos no sentías esa aprobación de tu papá? No, definitivamente no. ¿No la sentiste? No, la verdad que no, porque como te digo, nuestra relación fue una relación muy parca. Él era un hombre muy estricto. Muy exigente. Y él tuvo que ser así por su propia experiencia. Y entonces no podías satisfacer el estándar de tu papá para X, Y cosas que él pedía. No, realmente no. Más fue su ausencia la que marcó mi vida, ¿verdad? Su ausencia, por todo lo que él vivió, experimentó. Él difícilmente podía expresar amor. Es más, son de las cosas que yo le pedí perdón al Señor, porque yo recuerdo que en algún momento él quería expresarme cariño, como ponerme, solo el hecho de ponerme el brazo sobre mi hombro, que es una muestra de cariño, claro. ¿Verdad? Yo inmediatamente movía el hombro para que no me pusiera el brazo, por ese resentimiento que había en mí, a consecuencia de las heridas que el enemigo puso en mí, ¿verdad? Hacia mi padre, lo cual yo, pues, en su momento yo le pedí perdón al Señor. Sí, ¿verdad? porque yo cuando ya conozco a tu papá, que lo conocí, un tipazo tan amable, y vos lo tuviste los últimos años de la vida de él, vivió en tu casa, lo atendiste. Recuerdo que cuando muere estuvimos con vos.
solo porque soy pastor e entendemos cómo funciona la vida y hemos entendido tantos casos y miramos también en la Biblia tantas biografías, pero si no, yo hubiera dicho, wow, esta relación de Guido con su papá fue maravillosa desde siempre, porque ya cuando yo los conocí, vos, pues un cristiano, ya lo habías perdonado y fue un proceso. Pero como el tema que estamos abordando es la herida, cómo la herida en nuestro corazón, ¿qué pasa? Ya entendimos que se da cuando alguien nos daña, principalmente cuando es nuestro padre que nos daña, no aprobando nuestros deseos. Uno nunca satisface a un padre exigente en esos deseos. Uno esperaría que el padre le dijera, soy guerrero, o que, hola, qué fuerte estás, cómo estás decreciendo, vos sos alto, 1,80 y pico, y quizás nunca tu papá te dijo, cada vez que regreso del trabajo o estos meses que no estuve, cómo creciste, cómo estás de alto, qué fuerte estás. Que esas son las cosas donde nos medimos nosotros los hombres, ¿verdad? Nos encanta que nos digan que estamos fuertes, que podemos hacerlo, que somos simpáticos, y al no escuchar eso se hiere tu corazón. Entiendo el sentimiento de amargura. El punto es que cuando hay una herida viene un mensaje que siempre nos descalifica. Así es. Y luego del mensaje nosotros hacemos un acuerdo, un pacto de decir, si es cierto, sea que nuestro padre activamente nos diga fracasado, débil, qué sé yo, cuántas palabras usó tu papá, no lo sé, o en su ausencia tampoco te afirmó, porque un padre dice, bueno, yo nunca le dije a mi hijo poco hombre, nunca le dije a mi hijo bruto, burro, estúpido, no usé estas palabras, pero tampoco le dijo inteligente, genio, crack, claro, que listo. Entonces esa es una sutileza del enemigo, porque el papá dice, yo soy un buen padre, pero es un padre ausente en aprobación a sus hijos. No le dijo burro, pero nunca le dijo genio. Nunca le dijo mariquita, poco hombre, pero tampoco le dijo campeón, qué tipazo sos, qué fuerte sos. Esa ausencia es más sutil todavía. Así es. Porque nuestro corazón se hiere y uno se anda haciendo esa pregunta, ¿será que tengo lo suficiente para ser el hombre, el campeón en la vida? Y lleva nuestro corazón a maximizarse o minimizarse. ¿Cómo esas heridas te llevaron a minimizar? ¿Cómo en la práctica tuviste temores o quisiste demostrar algo? ¿Cómo fue tu historia? Bueno, fui una persona muy solitaria, para empezar. De pocos amigos. ¿Cuál era el mensaje? No tengo valor, no me aman. Sí, me sentía desvalorizado, ¿verdad? Temores, inseguridades en mi vida. Creí que no iba a alcanzar cosas. Mi futuro estaba distorsionado. No me visualizaba con un futuro exitoso, ¿verdad? Al contrario. Es más, quizá es ahí donde uno busca la validación en las personas. Otra experiencia que la tengo muy presente, después que yo me gradué de sexto primaria, recuerdo que fui abanderado en esa oportunidad. Mi mamá estaba muy orgullosa. Sí, pues. Mi mamá pues sí tenía esa expresión de validación, de afirmación hacia nosotros. Y recuerdo que una vez ella, muy orgullosa, habla con una persona de su trabajo y le dice, mire, mi hijo ya cerró sexto primaria y es abanderado. Y él de una forma muy sarcástica y se ríe y dice, ese tu hijo nunca va a hacer nada en la vida. ¿Quién dijo eso? Lo dijo un amigo, bueno, compañero no de trabajo de mi papá. Cuando yo escuché eso, yo con la experiencia que tenía, nuevamente el enemigo, ¿verdad? Creando esas heridas. Y cuando yo te hablo de la distorsión del futuro, podemos hacer incluso cosas ya en el presente que vienen como consecuencia de la herida. Y yo hice acuerdos con el enemigo y parte de ese acuerdo contame ¿qué por acuerdo? ejemplo, yo dije esa vez, el día que yo me gradué de la universidad, le voy a ir a restregar mi diploma a ese señor, ¿verdad? Pero era
Era Que no bueno ne- que que- yo pudiera graduarme de la universidad. Pero uno no necesita demostrarle nada a nadie. Y el problema es ese, que uno quiere demostrarle a las personas, quiere recibir siempre esa afirmación. Entonces, era algo bueno graduarme, pero la raíz Pero no hubo un venía de una padre herida. que celebrara No. esa sabiduría, ese premio académico. No. Hubo una madre. Y fíjate qué interesante. Nuestras madres realmente son unas santas mujeres, ¿verdad? Generalmente las madres son así, pero no es suficiente. Espero darnos a entender, espero explicarme en esto. De ninguna manera desvaloramos a la mujer. Las madres son una cosa súper especial, pero Dios diseñó que quien afirmara el corazón Así es. del niño y de la niña no es mamá, sino papá. Gloria a Dios cuando las mamás están ahí también, pero la mamá siempre somos somos fieritos, o la mamá dice, ay, qué lindo es mi hijo. Para las madres somos inteligentes, solo mi hijo lleva el paso en el desfile, es el único que no lo lleva. Así es. Pero es la mamá la única que realmente puede, que siempre lo hace. Entonces uno ya al final dice, es porque es mi mamá. Pero el papá, el lenguaje del padre, porque tenemos el corazón dañado desde la caída de Adán, el padre no está, o si está, no aplaude. En vez de Así decir, es. como los gringos dicen, wow, nosotros decimos ala, el gringo dice wow, pero el padre no dice wow, el padre dice how, cómo es posible, será, mete duda en vez de afirmarnos. Así es. Mira qué interesante tu historia. Ahora yo quisiera contarte un poquito la mía, porque, bueno, mi padre lo hizo bien realmente. Mi padre nunca me descalificó y estuvo ahí en los momentos importantes de mi vida afirmando. Pero debo reconocer que tenía heridas. ¿Y por qué lo estoy contando? Porque generalmente uno se esconde. Vos no lo estás haciendo porque sos pastor y ya entendés esto. Pero generalmente el ser humano anda buscando culpables, ¿no? Pasó desde el huerto del Edén. Adán inculpa a la serpiente, que realmente fue la serpiente que la engañó, pero no dijo a ella, sí, me engañó, pero aquí estoy yo fui culpable, Dios, perdóname. No, que dijo fue la serpiente. Y luego cuando Dios se voltea con Adán, Adán dice, fue la mujer que tú me diste. Terminó echándole la culpa a Dios. Eso se llama excusa, buscar causas afuera de nosotros. Así que nosotros podemos decir, mi vida es una desgracia, es un desastre porque tuve un mal padre. O porque... y uno, digamos que técnicamente lo puede aceptar. Digamos, como vos justificás a tu papá, él se quedó huérfano. Qué tragedia, y realmente es una tragedia de 5 o 6 años quedarse sin papá y sin mamá. ¿En dónde buscó una figura paternal? ¿Dónde buscó una figura maternal? Y por eso se hizo rudo en la vida. Vaya. Luego, tu historia, estos tus temores, porque no estuvo papá o porque lo que le hizo a tu mamá. Ahora, en mi caso, donde mi padre resulta ser un buen padre, que me afirmó, que me hizo sentir campeón, que me hizo sentir amado, pero yo también tenía un corazón herido. Yo lo remonto a una circunstancia, y esto lo digo porque quien está detrás de todo es Satanás. Honestamente es Satanás. Así es. Satanás agarra, como tomó la boca de Pedro, el razonamiento de Pedro, y Jesús lo discernió, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque si uno no se da cuenta, uno termina odiando, como fue el caso tuyo hasta que entendiste el punto, pero terminaste odiando a tu padre, ¿va? Deseando que un camión lo atropellara, y a quien debe atropellar es a Satanás, que desde Así que agarró es. a la serpiente, agarra a papá, agarra a mamá, agarra a las circunstancias. Resulta que antes de los 5 años yo tuve que ir al hospital porque tuve una cirugía y me dejaron una semana. ¿Qué pasó esa semana en el hospital? Yo no lo sé, yo no recuerdo nada. Todo lo que yo te estoy contando ahora, y a nuestros amigos y amigas que nos miran y a los que nos escuchan, es porque mi mamá y mi papá me lo cuentan. Me dejan en el hospital y yo a medianoche comienzo a llamar a mi mamá en el hospital. Mi mamá no está allí conmigo en la habitación. Seguramente llega una enfermera. Yo le digo a la enfermera, usted no es mi mamá, usted no es mi mamá. Luego, cuando era la hora de visita, sí llegaba mi mamá, y el primer día, cuando todos se despiden y mi mamá era la última en que quería irse, yo me pongo alterado. Todo esto me lo cuentan ellos, yo lo estoy repitiendo como loro. Y le digo, no se vaya. Y cuando yo miro que se está yendo, yo comienzo a gritarle a mi madre, usted es mala,
usted es mala, fíjate. Y yo la trataba de tú. Yo la tuteaba a mi mamá, 3, 4, 5 años de edad. Y después de una semana, 8 días o 7 días fueron suficientes para yo ya no tratarla de tú, sino ahora tratarla de usted. Cada familia tiene su contexto. En nuestra familia, tutearnos es cariño, respeto, cercanía. Y usted también es una expresión de mucho respeto, pero de un desconocido. Vos encontrás a una persona desconocida y la tratás de usted. No solo le mostrás respeto, sino también hay una pared invisible ahí. Algo pasó en el corazón mío. No fue mi papá quien me hirió, tampoco mi mamá. En todo caso, fueron los dos los que me dejaron en el hospital. ¿Qué me sucedió en la noche? ¿Qué espíritu? Por eso yo creo en el mundo espiritual. No solo porque la Biblia lo dice, lo experimenté. Me llené de temor, me llenó de terror y los deseos de mi corazón se desbalancearon. Y en la mayoría de episodios de mi vida, yo no miro mi corazón maximizado, sino minimizado. El hecho que me gustaran las chicas, varias jóvenes, y que no tuviera yo la capacidad de expresarle mi gusto a una señorita, decirle qué bonitos sus ojos o piropearla. No, porque me daba terror, me daba temor. Interactuar socialmente con las personas también me desgastaba muchísimo social. Yo te conocía a vos, yo tenía 13 años, 14, 15 años, porque veníamos juntos a la iglesia, pero de repente en un centro comercial yo te divisaba como a, ¿qué te digo?, 30 metros, me ponía nervioso que iba a tener que saludarte y tener que platicar con vos. Algo había pasado ahí. ¿Por qué? Porque hubo una herida, que el diablo utiliza circunstancias, la herida lleva un mensaje, el mensaje es no valgo, no me aman, porque si me hubiesen amado no me hubieran dejado en el hospital, me abandonaron. Entonces uno hace un acuerdo, yo no valgo la pena, no vale la pena relacionarse con las personas porque aunque te aman, de todos modos te van a abandonar y eso comienza a destruir nuestra vida. Creo que estamos aquí, no solo, hoy nos quedamos para hablar de cómo se hace la herida. La herida generalmente nos lo hacen nuestros padres, no nuestra mamá. En el alto porcentaje es papá, porque Dios lo capacitó a él para afirmarnos. También reconocemos que hay madres que se han desubicado, están heridas también y le dicen tantas palabras que lo hacen pedazos o lo abandonan a uno. Y las circunstancias, ya sea papá, mamá o una circunstancia, una violación, esa herida te llena de odio y mientras uno no perdone ese acuerdo que uno hizo inconscientemente, no sirvo, soy una basura, soy un tonto, soy un bruto, razón tenía, soy un fracasado. Ese acuerdo está ahí hasta que uno tiene la capacidad de pedirle perdón a Dios y perdonar a las personas. Cuando uno perdona a las personas, el nudo se desamarra y ese acuerdo pierde vigencia en nuestro corazón. Creo que el próximo programa vamos a hablar en el próximo podcast. Hoy solo hablamos cómo se hace la herida, pero hablaremos cómo nos podemos sanar de esa herida. Gracias, Guido, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias también. Y bueno, tal vez solo para finalizar mencionar esto. Mejor no quiero que lo digas, así dejamos, somos buenos para vender nuestro producto. Okay. Unos dicen, estos se pusieron de acuerdo y qué pilas, qué va a decir Guido Guerra, cómo podemos resolver esto. Pero si yo quiero escuchar lo que me vas a decir y la gente lo quiere escuchar, y entonces sos el invitado para el próximo programa, para que escuchemos qué es lo que quiere decir Guido y principalmente cómo resolvimos eso, cómo lo resolviste vos y cómo lo resolví yo. Me parece. ¿Está bien? Está bien. Será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.